Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Y ya que veníamos hablando del James Webb, quería contarles una breve historia de quién fue el director del programa del telescopio espacial. Historias que seguramente irán apareciendo con el correr de las semanas, de los meses, y que hablan mucho de la fuerza y determinación del tipo de personas involucradas en estos tremendos proyectos para que lleguen a buen término, como ha sido el caso de este telescopio espacial que casi no llega a ir al espacio. ¿Por qué? Bueno, vamos a contar esta breve historia. En 2018 el telescopio James Webb, fue un proyecto ya muy asediado para construir un instrumento que pudiera mirar hacia atrás a las primeras estrellas del universo, parecía estar descarrilándose una vez más de entre tantas. Las piezas y sus instrumentos estaban completos, pero necesitaban ser ensamblados y probados. La fecha de lanzamiento se estaba retrasando aún más y los costos, que ya se acercaban a los 8.000 millones de dólares, volvían a aumentar. El Congreso estadounidense, que había proporcionado varias inyecciones importantes de financiación a lo largo de los años, no estaba muy contento con que la NASA pidiera todavía más dinero. Y ahí fue cuando se le pidió a un tal Gregory Robinson que asumiera el cargo de director de programas del Webb. En ese momento, el señor Robinson era el administrador asociado adjunto de programas de la NASA, lo que lo hacía responsable de evaluar el desempeño de más de 100 misiones científicas, y él dijo no. Estaba disfrutando del trabajo que hacía en ese momento. Pero un administrador asociado de ciencia de la NASA le preguntó nuevamente, porque tenía una especie de confluencia de dos habilidades. La primera es que había visto muchos proyectos, incluidos proyectos que estaban en problemas, y la segunda pieza es que tiene la habilidad interpersonal para ganarse la confianza. El señor Robinson puede entrar en una habitación, sentarse en una cafetería, y cuando sale de esa cafetería ya conoce a la mitad de las personas. Así que con el tiempo el señor Robinson cedió. En marzo del 2018 se dio a la tarea de volver a encaminar el telescopio y lograr llevarlo al espacio. Y se apoderó del Webb. Su camino hacia ese papel parecía poco probable. En la NASA Robinson ya figuraba con 62 años, lo cual es una rareza, encima es un hombre negro, y se encontraba entre los gerentes de alto nivel de la agencia. Ciertamente la gente que lo ve en ese papel es una verdadera inspiración. Y reconocen que cualquiera de ellos también podría llegar a estar allí si lucha lo suficiente. Él dice que hay muchos ingenieros negros trabajando en la NASA ahora, pero ciertamente no tantos como debería haber, y la mayoría no ha ascendido lo suficiente como para ser visto por el público, por ejemplo, participando en conferencias de prensa. Sin duda, hay muchas cosas en marcha para tratar de mejorar. Nació en Danville, Virginia, en el extremo sur de un estado, y fue el noveno de 11 hijos. Sus padres eran aparceros del tabaco, asistió a una escuela primaria para niños negros hasta el 5º grado, cuando el distrito escolar finalmente se integró en 1970. Era el único en su familia que se dedicó a las ciencias y las matemáticas,
con una beca de fútbol que le permitió ingresar a la Universidad de Virginia Union de Richmond. Más tarde se transfirió a la Universidad de Howard y obtuvo una licenciatura en matemáticas de Virginia Union y una licenciatura en ingeniería eléctrica en Howard. Y empezó a trabajar en la NASA en 1989, siguiendo a algunos amigos que ya habían trabajado allí. Y a lo largo de los años, sus trabajos incluyeron el de subdirector del Centro de Investigación Glenn de la NASA en Cleveland y el de ingeniero jefe adjunto. La asignación del web se produjo en medio de la mala publicidad del proyecto. La fecha objetivo para el lanzamiento se había retrasado nuevamente de mayo del 2020 a partir de 2019 y la NASA había establecido una junta de revisión de expertos externos para asesorar sobre lo que se necesitaba hacer para que el web llegara a la meta. Y un mes después de haber iniciado el mandato del señor Robinson, una prueba fallida brindó una vívida ilustración de cuánto se necesitaba arreglar. Las naves espaciales tienen que sobrevivir a las vigorosas vibraciones del lanzamiento, por lo que los ingenieros las prueban agitándolas. Cuando sacudieron a Webb, vergonzosamente los tornillos que sujetaban la tapa del protector solar grande y frágil del telescopio se aflojaron. Y eso los hizo retroceder meses, unos 10 meses, cuenta el señor Robinson. La fecha de lanzamiento se retrasó hasta marzo del 2021 y el precio aumentó otros $800 millones. El incidente parecía una repetición de los problemas anteriores con los que se había topado el proyecto Webb. Cuando el telescopio recibió el nombre de Webb en 2002, tenía un presupuesto previsto de entre 1.000 y 3.500 millones para su lanzamiento en 2010. Cuando llegó 2010, la fecha de lanzamiento se había trasladado a 2014 y los costos estimados del telescopio habían aumentado 5.100 millones. Después de que las revisiones encontraron que tanto el presupuesto como el cronograma no eran realistas, en 2011 la NASA estableció el programa con un presupuesto mucho más alto que no exceda los 8.000 millones y una fecha de lanzamiento en octubre del 2018. Durante varios años, después del reinicio del 2011, el programa parecía estar en buena forma, pero agregó que han pasado cosas dentro de ese telescopio que uno no ve, como si esos fantasmas se hubieran hecho dueños de él, ¿no? Lo hubieran poseído. En el caso de los tornillos que se soltaron durante la prueba de sacudidas, resultó que los dibujos de ingeniería no especificaban cuánto par era necesario aplicar. Eso se dejó al contratista, la Northrop Grumman, para decidir y no fueron lo suficientemente estrictos. Les exigió tener una especificación para asegurarse de que sea correcta. La Junta de Revisión publicó su informe, señaló una serie de problemas e hizo 32 recomendaciones y la NASA las siguió a todas. Una de las recomendaciones fue realizar una auditoría de toda la nave espacial para identificar problemas integrados, errores que ocurrieron sin que nadie se diera cuenta. Los ingenieros revisaron los dibujos, especificaciones, examinaron las longitudes de compra para asegurarse de que los pedidos coincidieran con las especificaciones y que los proveedores proporcionaran los artículos correctos. Se establecieron varios equipos dirigidos por las personas más experimentadas. En su mayor parte el hardware coincidía con lo que se diseñó originalmente. Algunas cosas no coincidían y el señor Robinson dijo que ninguna de ellas tendría que conducir a una falla catastrófica, y de a poco se fueron arreglando. Cuando asumió como director del programa, la eficiencia del cronograma del Webb, una medida de cómo se comparó el ritmo de trabajo con lo que se había planificado, se redujo en aproximadamente un 55%, y eso en gran parte fue resultado de un error humano evitable. El equipo del Webb estaba lleno de personas inteligentes y capacitadas que se habían vuelto cautelosas a la hora de plantear críticas. Les dio crédito al señor Robinson por cambiar las cosas en unos pocos meses. Hizo que la eficiencia llegara al 95% con mejores comunicaciones y gerentes más dispuestos a compartir posibles malas noticias. Necesitaba a alguien que pudiera ganarse la confianza del equipo y lo que necesitaban averiguar era qué estaba mal con todos ellos en el grupo.
La velocidad a la que dio la vuelta a esta cosa fue simplemente asombrosa. Sin embargo, varios problemas nuevos causaron retrasos adicionales y sobrecostos, algunos como la pandemia y un problema con el recinto de carga del cohete Ariane 5 de fabricación europea estaban fuera de control de Robinson. Ocurrieron errores humanos adicionales, como en noviembre pasado cuando se rompió una abrazadera que aseguraba el telescopio a la montura del lanzamiento, sacudiendo el telescopio, pero por suerte sin causar daños. Pero cuando el Ariane 5 que transportaba a Webb finalmente se lanzó en Navidad, todo transcurrió sin problemas y el despliegue desde entonces se ha desarrollado de manera impecable. Con el comienzo de las observaciones, ya no hay necesidad de un director del programa para el Webb. Unos meses después de hacerse cargo del proyecto, el señor Robinson elevó la eficiencia del cronograma del 55 al 95%, con mejores comunicaciones y gerentes más dispuestos a compartir posibles malas noticias. Y él dice hoy con orgullo que se ha quedado sin trabajo, pero feliz de haber logrado el objetivo de haber puesto en órbita con total éxito el telescopio espacial más complejo que ha logrado construir la humanidad. It's one small step for man, one giant leap for mankind.